Desde el púlpito del reino de Dios, con una palabra de gloria y poder y milagros que transformará tu vida, presentamos tu programa Multitudes como Arena. Con un mensaje diferente y de reino. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La Iglesia Cristiana Cuadrangular y su programa Multitudes como Arena. Pastores Fabio Villanueva y Sonia Guerra. Bienvenidos. Dios es un Dios grande y poderoso y maravilloso. Y Él anhela que tú y yo le clamemos a Él. Porque el deseo más grande del amado es responder. Por eso Jeremías 33:3 dice muy claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está buscando un pueblo intercesor en estos últimos tiempos para que clame a Él a favor de las naciones de la tierra, para que clame a Él por el perdido, para que clame a Él por el necesitado, para que clame a Él por el milagro, por la solución, ya que en Dios hallaremos la solución de todas las cosas. Por eso el tema que quiero tratarle hoy es un tema muy interesante, tiene que ver con la intercesión, el aprender a orar en el Espíritu, en saber que Dios nos da la sabiduría, la inteligencia, nos dota del conocimiento y la revelación para poder aprender a orar, para lograr cosas inmediatas y a corto plazo. Es sorprendente que lo que le pidieron los discípulos a Jesús fue que les enseñara a orar. Hoy el Señor, el Eterno, quiere a través de esta palabra enseñarte a ti a clamar por los tuyos, porque hay muchos que están debilitados en la oración por una sencilla razón, porque han orado año tras año y no han hallado respuesta. Entonces han dejado de orar, se han cargado, se han hasta enojado con el Eterno, con el Maestro, con el Todopoderoso, y han dejado de creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nos vamos a basar en Ezequiel capítulo 37. En el libro de Ezequiel, ahí nos va a enseñar el Señor a interceder espiritualmente. Y voy a leerle unos versículos. Dice las Escrituras: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Hoy el Señor te está diciendo: oí palabra de Jehová. Quiero que esté muy atento a esta palabra, porque esta palabra te va a llevar a un nivel de gloria donde usted va a empezar a orar y se va a enamorar de la oración, porque cada vez que clame vas a hallar la respuesta del amado. Pero también tenga en cuenta que en la respuesta de Dios hay
dos cosas importantes que tú debes de tener en cuenta. Número uno, que Dios te dice sí, o número dos, que Dios te va a decir no, conforme a la santa voluntad de Él y conforme cuánto te conviene a ti lo que estás pidiendo. Por eso tienes que aprender que la respuesta del amado es un sí o es un no. Lo primero que quiero a través de esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que te la transmita a través de este medio es que aprendas a orar en el Espíritu. Hay tres maneras de orar. Número uno, la oración normal o natural. Número dos, la oración profética. O número tres, la oración que vemos reflejada en este pasaje bíblico de Ezequiel 37, que tiene que ver con la oración en el Espíritu para la gloria de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para con tu vida? ¿Cuál es el deseo de Dios para contigo? Es que tú aprendas a orar, es que tú aprendas a buscar. Cada vez que vayas al lugar secreto de parte del amado, encuentres un sí o un no conforme a su voluntad. Esto quiere decir que en el orar se crece a niveles sobrenaturales hasta que nuestra oración llegue a ser eficaz e inmediata y puedas cambiar la decisión de muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Abraham salvó a Lot cuando ya estaba condenado a muerte, ya que vivía en Sodoma y en Gomorra, usando una estrategia espiritual, yendo en el Espíritu, estando cara a cara con el Eterno. Usó una estrategia espiritual y cambió una orden ya establecida por el Eterno y logró sacar de ese lugar de muerte, de cautiverio, de destrucción a Lot, diciéndole al Señor: vas a destruir el injusto con el justo. Tal vez hay 50, tal vez hay 40, hasta llegar a un punto de sacar de ese lugar y de ese propósito de destrucción del Eterno por causa del pecado de Sodoma y Gomorra, ya que la paga del pecado es muerte y destrucción, y salvar a Lot y a su familia. En Efesios capítulo 2 versículo 6 nos dice las Escrituras: y con él nos resucitó y con él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Con esto te quiero decir que el que ora espiritualmente y aprende a orar espiritualmente va a sentarse en lugares espirituales a través de visión, a través de visiones o a través de sueños. Te decía, vas a ser llevado a lugares celestiales donde vas a visualizar el problema, donde vas a atacar el problema de raíz y lo vas a arrancar, donde vas a determinar cosas extraordinarias, donde vas a cambiar cosas que eran imposibles, pero por causa del clamor espiritualmente, eso te va a llevar a que lo imposible se haga posible, porque el Dios eterno le es todo posible. Por eso, con Cristo tú resucitaste a niveles de gloria sobrenaturales, y con Él te sientas en lugares celestiales en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, para determinar y establecer reino para la gloria del Todopoderoso. En Juan capítulo 4 versículos 23 y el 24: mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Podemos entender que para ser efectivo en la adoración y en la oración, tenemos que hacerlo por el Espíritu, y en el Espíritu, y en lugares celestiales o regiones celestiales. Pero para esto necesito que mi espíritu se alinee con el Espíritu de Dios, se alinee con el Espíritu Santo, se alinee con la palabra, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el nombre de Jesucristo. Por eso vas a salir de esas oraciones repetitivas, y vas a establecer reino, y vas a entender que cuando tú ores vas a hallar una respuesta inmediata, porque es que Dios nos dice a través de su palabra en Jeremías 33:3: clamen a mí que yo respondo. Esto quiere decir que hay una respuesta inmediata, sea sí o sea no. Pero a partir de hoy, tu oración va a ser efectiva en todo y para todo, para la gloria del amado. Cuando oramos espiritualmente, esto nos da el derecho legal de establecer lo que dice Isaías 61, del 1 al 4: y sacar las almas de cautiverio y de las cárceles en el nombre de Jesús, y establecerlas en el reino de la salvación y de la vida, por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Por eso se hace necesario una transformación en nuestra vida, en nuestra manera de orar, y salir de la religiosidad que nos han enseñado y hemos aprendido a través de la existencia cristiana que tú llevas, para establecer verdaderamente el reino de Dios en tu pensamiento, en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón, y así decretar conforme en los cielos, y lo vas a ver aquí en la tierra. Por eso hablamos de 3 tipos de oraciones. La oración normal es lo que haces a través de una oración donde hablas con Dios o el Eterno, y terminas de pronto haciendo la misma oración todos los santos días, y terminas afligido, deprimido, y creyendo que Dios no te oye y que no haya respuesta de Él. Pero Él te pide que no hagas oraciones repetitivas. Segundo, está la oración o la práctica profética, que tiene que ver con que lo que usted no lograba, no has logrado en años, lo vas a lograr en días o en horas. Y esto es a través de actos proféticos, donde lo que haces, lo haces en fe, por fe y para la gloria del amado. Pero está la oración espiritual, que es cambiar algo que está hecho por el poder profético en el mundo espiritual, o lugares o regiones celestiales, para ser efectivo en tu oración. Es lograr cambiar la historia, como Abraham cambió la historia de Lot, que estaba pronosticada su muerte, pero él, a través de su clamor espiritualmente, logró que Lot fuera salvo, él y su familia. Ezequiel, a través de esta oración en el capítulo 37, esta visión de gloria, esta visión de reino, logró que Israel saliera del cautiverio físico babilónico, y lo hizo en el mundo espiritual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando aprendes a orar espiritualmente, tú vas a lograr que tu presente sea transformado en esa oración, en el lugar secreto, y que lo que ya estaba pronosticado para ti, para mal, Dios se glorifique y traiga el bien a tu morada en todas las áreas de tu vida. Porque Dios te va a revelar a través de visión, a través de sueño, a través de la manera que Él quiera, a través de su palabra, a través de un mensaje.
No sé cómo Dios quiera trabajar contigo, te va a revelar, pero también te va a mostrar la solución y cómo hacerlo. Y a través de un clamor, de sentarte en lugares celestiales, juntamente con el amado, juntamente con Cristo, en el nombre de Jesús, cambiar la historia de alguien, de una ciudad, de un barrio, hasta de una nación. Porque cuando se aprende a orar espiritualmente, se halla la respuesta inmediata y se cambia lo que iba a destruir por lo que construye y trae vida, que es Jesús de Nazaret. Por eso se hace necesario que dejemos de hacer oraciones repetitivas, que crezcamos en la fe, en la intercesión, y que empecemos a creer y a determinar por Jesús y en Jesús, para la gloria del amado, y cambiar la historia de tu familia, de tu casa, de tu generación, de los tuyos, de tu vecino, del que está postrado, atado y esclavizado por las tinieblas a través de las drogas, del que anda como indigente, de aquel que no haya libertad en su vida, pero que a través de una oración espiritual que tú hagas, vas a traer libertad y salvación para la gloria de Dios. Por eso necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu, ya que el Espíritu es el principal intercesor. Las Escrituras nos lo enseñan, que Él intercede a favor de nosotros con gemidos indecibles. Y aquí en Ezequiel 37 nos da un ejemplo extraordinario, donde nos muestra la realidad que vivía Israel, pero también nos muestra y nos revela la solución de parte del Eterno, y a través del clamor del profeta, que pudo lograr para la gloria de Dios. La mano de Jehová vino sobre el profeta Ezequiel en el versículo 1 y lo llevó en el espíritu. Mira que no dice lo invitó a esto, lo llevó, lo agarró de la mano, lo invitó a una cosa o a la otra. No, Señor, dice, lo llevó en el espíritu y lo puso en un valle de huesos secos. Le mostró una gran visión, le mostró lo que estaba aconteciendo. Vemos que fue algo espiritual, no fue natural. Fue llevado a las esferas espirituales para cambiar desde ahí una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y le muestra, y lo que le muestra era un cementerio de huesos. Era un lugar de cautiverio, un lugar de destrucción. Solo habían huesos en cantidades. Un problema difícil de solucionar, pero que a través del clamor espiritual lo iba a lograr el profeta. En el versículo 2 dice, lo hizo observar en el espíritu. Era un cementerio y era un lugar de muerte. Solo huesos secos, secos que estaban muertos, que no habían en ellos vida. Tremendo, ¿cierto que sí? Lo que se estaba viendo ahí. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Secos en gran manera. Lo que se respiraba ahí era muerte. Lo que se respiraba ahí era destrucción. Y nada menos que el amado, el Eterno, le estaba mostrando al profeta la realidad que estaba viviendo el pueblo, su nación, e Israel. Pero vemos que la oración del Espíritu y en el Espíritu va a cambiar la situación, y todo lamento en baile. En este lugar se puede hablar y se puede escuchar. En el campo espiritual está el Eterno, interactuando con usted y mostrando la situación que se está viviendo, pero también te está dando la salida inmediata. Y vemos que en el versículo 3
Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirá estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Lo que vemos es que en la oración espiritual tú estás cara a cara con el amado, con el Eterno. Interactúa con Él y empiezan a tratar del tema o la situación que se está viviendo. La situación que se está viviendo. Increíble. Pero tenga en cuenta algo. Para poder llegar a esta oración espiritual se necesita la cobertura profética. Por eso Pablo dijo: añoren el don profético, el ministerio profético, porque la oración espiritual tiene que ver con un acto de revelación directo de Dios. Ahí establece un diálogo Ezequiel con el amado. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Tiene que ver con lo profético. ¿Qué le dijo el Eterno al profeta? Profetiza, decláralo tú. Dile a estos huesos: huesos secos vivirán. Dile a tu nación que va a vivir. Dile a tu hijo que vive en Cristo Jesús. Dile a tu hogar que resucita para la gloria del Eterno. Decláralo, visualízalo y créelo. En ese lugar se profetiza lo del cielo, lo de Dios, lo que Dios quiere. Mire que en el versículo 4 le dice: profetiza, dile a esos huesos, oí palabra de Jehová. Y la principal determinación es la palabra que viene del corazón de Dios para esa persona o ese milagro que se requiere de un clamor espiritual. En ese lugar interactúa, y el fuerte de esa oración es lo que está escrito, es la palabra de vida. Y el Eterno le dice al profeta: profetiza, es por mi palabra, declara, dile a esos huesos secos: oí palabra de vida, oí palabra de Jehová. Y en el versículo 5 vemos algo interesante. Aquí el que habla es Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí lo que tú vas a hacer, amado hermano, en la oración espiritual, es decretar lo que Dios te dio a ti en el lugar secreto por medio de la palabra, y profetizarlo, y entonces lo vas a ver. Aquí el que habla es Dios, y por eso el profeta dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Así ha dicho el Señor. El Señor. Pero se lo dijo ¿dónde? En un mundo espiritual. Y en el mundo espiritual lo hizo, y lo ha hecho, y lo seguirá haciendo. Pero tú tienes que creerlo en el mundo espiritual y materializarlo en tu mundo natural. Por eso el profeta dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y conforme a la palabra de Dios, reciban vida, reciban vida, reciban vida. Y por último, esta primera parte de este tema, porque este tema continuará. Y pondré tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
sabréis que yo soy Jehová. Pondré tendones, haré subir sobre vosotros carne y los cubriré de piel. Pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Lo muerto y lo seco empezó a recibir carnes y tendones y demás. ¿Qué te quiero decir? Que en la oración espiritual, cuando tú clamas, cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas en el mundo espiritual, en el mundo material se va a ver carne, se va a ver tendones y se va a ver lo demás, y se va a ver vida y vida en abundancia. Y lo que tú decretes en ese mundo espiritual, en ese alineamiento tuyo, en tu oración, en tu deseo, porque eres arrebatado ante la presencia del amado, y juntamente con Él empiezas a determinar y a ver lo que Él te diga que hagas, y empiezas a ser direccionado por el Espíritu Santo para establecer reino. Por eso clama conforme al deseo de Dios, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios te va a revelar a través de la visión, a través de sueños, a través de la palabra, a través de la radio, a través de la televisión. Yo no sé qué medio va a usar Dios, pero estoy convencido que Dios te va a introducir en la oración espiritual, donde te sientas en lugares celestiales y empiezas a determinar, y todo lo que determine lo vas a ver conforme a su grandeza en gloria. Por eso te bendigo, y no te pierdas esta segunda parte de este tema, la intercesión espiritual. Cuando yo aprendo a unir mi espíritu con el Espíritu de Dios y con el Espíritu Santo, y entonces empiezo a ver las raíces, entonces empiezo a ver la vida real, lo que se está viviendo. El profeta pudo ver lo que realmente y en lo que se había convertido el alma, el cuerpo, la vida de Israel, pero que en su boca estaba la autoridad de parte de Dios, delegada por el Espíritu, por el Dios Espíritu, para restituir, para resucitar lo que estaba muerto y producir vida por medio del Espíritu, y cambiar la historia de cautiverio en una historia de libertad y victoria para la gloria del amado. Lo mismo puedes hacer tú en el Espíritu y por el Espíritu, clamando en ese Espíritu, el Espíritu Santo, para establecer reino y cambiar y resucitar lo que está muerto en tu casa, en tu familia, en cada esfera de tu vida, y transformar naciones por el poder de la palabra, porque así dicho Jehová, y lo que dice Jehová se hace, se vive, porque lo que Él dice lo hace para la gloria de su nombre. Dios les bendiga grandemente.